Hola, bienvenidos a este nuevo tutorial. En el vídeo de hoy vamos a hacer un neceser con trocitos de tela. Quédate conmigo hasta el final del vídeo. Una forma fantástica de aprovechar los retazos de tela que te quedan de proyectos de costura es utilizarlos para hacer patchwork. Hoy te presento un proyecto muy sencillo de patchwork y además muy práctico porque vamos a hacer un neceser. En la casilla de información del vídeo vas a encontrar enlaces a todos los productos que veas en este tutorial. ¡Vamos ya! ¡Manos a la tela! Empezamos seleccionando unos cuantos retales que nos hayan sobrado de otros proyectos de costura. Yo voy a utilizar 4 telas. Puedes combinar tantas telas como quieras. La única precaución que tienes que tener en cuenta es que el grosor de la tela sea aproximadamente el mismo. También la composición es importante. Yo estoy utilizando unas telas de algodón. Las voy a combinar con esta tela de denim y esta loneta que va en el interior. Lo que vamos a hacer es impermeabilizarla. Es muy normal que dentro de un neceser te surjan manchas si guardas, por ejemplo, maquillaje o lápices de colores, así que vamos a impermeabilizarla con este producto, que puedes encontrarlo en un acabado brillante o en un acabado mate. Vamos a hacer tiras de aproximadamente 3 centímetros de ancho. Hemos cortado todas las piezas. Esta va a ser la parte de atrás del neceser y en la parte de delante vamos a combinar el denim con estas 4 telas. Puedes colocarlas así en horizontal, pero a mí me parece que nos van a quedar muy monas también si las cosemos un poco en diagonal. Empezamos impermeabilizando la loneta que va en el interior del estuche. Te dejo un vídeo en la casilla de información para que veas de cerca cómo se utiliza. Y si te apetece también puedes impermeabilizar el neceser por fuera. Retiramos el papel protector del vinilo y colocamos la parte pegajosa en la tela. Utilizamos el papel que acabamos de retirar para plancharlo. Para ver en más detalle cómo utilizar este material, consulta el vídeo que estás viendo ahora mismo en pantalla. Y aquí tenemos el interior del neceser ya impermeabilizado. Con esta capa plástica que le acabamos de adherir, evitas que se manche. Dejamos a un lado el forro de nuestro neceser y vamos a formar la parte exterior. Esta sería la parte de atrás, que la voy a hacer solo en denim, y en la parte de delante voy a combinar estas 4 telas con una pieza de denim. Lo único que tenemos que hacer es unir estas telas en la máquina. Para ello vamos a utilizar el prensatelas de 1/4 de pulgada. Vamos a ir sujetando con alfileres y luego a la máquina. Estas son las 2 primeras que vamos a coser. Voy a preparar también las otras 2 y así ahorramos un poquito de tiempo. Bueno, pues en la máquina vamos a coser por aquí y por aquí. Aquí tenemos las 2 tiras y vamos a plancharlas. El margen de costura vamos a echarlo hacia la tela más oscura. En este caso volcamos el margen hacia la tela azul. Unimos entre sí ahora las 2 telas y para ello de nuevo colocamos derecho contra derecho, teniendo en cuenta la combinación que queremos hacer. Colocamos alfileres y vamos de nuevo a la máquina. Cosemos ahora por aquí. Planchamos esta nueva costura y ya tendríamos las telas unidas. A las tiras de tela les vamos a dar una inclinación de 45 grados y esto lo consigo siguiendo este ángulo que está dibujado sobre la tabla. Necesito conseguir que esta tira inclinada mida 9 centímetros, que es la diferencia entre la trasera del neceser y la parte que hemos cortado para adelante. Así que corto por aquí y también por aquí. Corto la siguiente pieza contando de nuevo otros 9 centímetros. Esta línea la tengo en el número 11, así que cortando por la línea del número 2 obtendré una pieza idéntica. Bueno, pues vamos a coser estas 3 piezas juntas y luego creo que tengo que recortar unas tiras más para terminar esta parte de aquí. Para unir las piezas de tela no vale que alineemos cada uno de los lados, sino que tenemos que dejar por aquí que asome este pico de aquí el ancho del prensatelas, es decir, el margen de costura de 1/4 de pulgada. Colocamos una pieza sobre la otra
Y tanto a un lado, por aquí, como por el otro lado, ya lo estás viendo, aparece este pico que debe de medir 1/4 de pulgada para que las piezas nos casen perfectamente. Ahora sí, vamos a la máquina y cosemos por aquí. Ya lo hemos cosido y ahora al desplegarlo ves que nos queda perfectamente alineada con la otra pieza. Este pico que nos asoma por aquí sencillamente lo cortamos. Termino de añadir las piezas que me faltan para formar el rectángulo y enseguida montamos el estuche. Bueno, pues ya tenemos las dos piezas que forman el delantero, así que derecho contra derecho, alineamos bien y cosemos por aquí. Con un hilo de torzal y una aguja del número 110 vamos a pasar un pespunte decorativo a lo largo de la costura que hemos hecho para unir las dos piezas del delantero. Para ello alargamos la puntada y hacemos una puntada de 3,5 milímetros. Te enseño de cerca el pespunte decorativo en hilo de torzal. Ya tenemos todas las piezas y vamos a colocar la cremallera, pero antes te cuento, tenemos ahora un pequeño desfase, fíjate, entre la pieza exterior y la pieza del forro. Esto se debe a que hemos perdido unos centímetros cuando hemos unido estas dos piezas de tela. Tienes que hacer este ajuste. No está hecho en las medidas del blog porque lo he calculado para que cualquier persona pueda hacer este neceser si le apetece con una sola tela en vez de hacerla con patchwork. Así que una vez que hemos unido las piezas exteriores, cortamos de aquí este centímetro y pico que nos queda en la parte del forro y también en la parte de la trasera. Ahora sí colocamos la cremallera y para ello colocamos el derecho de la tela contra el derecho de la cremallera. Estás viendo que le he colocado un poco de entretela en la parte de atrás para que esta tela no se quedara hacia arriba, porque aunque la he planchado sí que se despegaba un poquito, así que tiene aquí una capa de entretela. La parte del forro la colocamos por debajo de la cremallera y alineamos estas tres piezas. Nos debe de quedar 1 centímetro a cada lado de la tela con respecto a la cremallera. Esta cremallera es de 20 centímetros, pero tiene 1 centímetro más a cada lado. Así que centramos ahí, colocamos encima esta tela y sujetamos con pincitas. Nos vamos a la máquina y con el prensatelas para cremalleras o cierres cosemos por aquí. Vamos a coser con la cremallera abierta. Y cuando lleguemos al cierre lo que haremos será dejar la aguja clavada, levantar el prensatelas, pasar el cierre hacia el otro lado y seguir cosiendo lo que nos queda. Repasamos las capas. Aquí debajo tenemos la capa del forro con la parte impermeable hacia arriba. Va derecho contra derecho con la tela y en medio tenemos la cremallera. Aquí tenemos el primer lado cosido y vamos ahora a coser el otro. Y para ello hacemos igual, derecho de la tela contra derecho de la cremallera. Y la parte impermeable hacia arriba. Alineamos bien, colocamos pincitas y volvemos de nuevo a la máquina. Repaso las capas. Tenemos aquí debajo el forro con el impermeable hacia arriba. Luego tenemos este lado de la cremallera que alineamos con el forro. Y encima colocamos la parte exterior con el derecho pegando al derecho de la cremallera. Y en la máquina cosemos por aquí. Y ahora vamos a pasar un pespunte visto a ambos lados de la cremallera, por encima de la tela aproximadamente a medio centímetro. Yo voy a utilizar un hilo de torzal y que va a lograr unas puntadas iguales que las que hemos dado aquí. Y ahora para cerrar el neceser colocamos derecho contra derecho, a un lado la parte exterior y a otro lado el interior. Y ahora cosemos por aquí y por aquí. En el forro tenemos que dejar una apertura de unos 7 centímetros aproximadamente para que nos sea más fácil luego darle toda la vuelta al neceser. Y esto lo hacemos con la cremallera abierta. En esta zona de aquí colocamos pincitas. No te olvides dejar una zona sin coser, ya sea en el lado o aquí abajo. Cuando lleguemos a esta zona, como el prensatelas tiende a levantarse,
Vamos a colocar esta pieza debajo del prensatelas y eso nos ayuda a que se equilibre. Puedes encontrar dónde comprar esta pieza en los enlaces de afiliado que compartimos contigo en la casilla de información. Ya hemos cosido todo alrededor, dejando una parte para volver del derecho, y ahora vamos a hacer en las esquinas un poco de fondo. Y para ello tenemos que hacer que la costura esta de este lado coincida con la costura de este lado. Con los dedos podemos sentir que esta costura nos corresponde con esta, que están bien alineadas. Medimos 4 centímetros desde esta punta a lo largo de esta costura. Marcamos y cosemos por aquí. Ten cuidado antes de coser que esta costura de aquí esté en la misma dirección que la costura de aquí y que no se retuerza. Hacemos igual al otro lado y también hacemos lo mismo con las dos esquinas de la tela exterior. Marcamos 4 centímetros y trazamos una línea por donde pasaremos un pespunte. Hemos formado el fondo del neceser y ahora cortamos el sobrante de cada esquina. Por la apertura que habíamos dejado lo volvemos del derecho. Y con un punzón o algo similar sacamos bien las esquinas hacia afuera. Y esta apertura que tenemos aquí la podemos cerrar con una puntada escondida o bien pasar la máquina por aquí. Bueno, y así nos ha quedado nuestro neceser, que tiene la ventaja de que como es impermeable por dentro lo podemos limpiar perfectamente, así que si se mancha con brochas, maquillaje o cualquier producto podemos sencillamente pasar un paño y se queda perfectamente limpio por dentro, cosa que no sucede con un neceser de tela porque hay manchas que a veces no salen. Bueno, pues con esto lo resolvemos. Rescata ya tus recortes de tela y ponte a hacer este fantástico neceser. Ya has visto que no es nada complicado. Si te ha gustado el proyecto de hoy, dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales. Síguenos en Facebook, Twitter o Instagram en la cuenta @menudonumerito. Como siempre, gracias por estar ahí.